ratito, a los que necesiten cambiar al español. De nuevo, buenas tardes a todos, buenas noches en realidad. Se presenta, en este caso es Neil Ramos. Estoy con mis compañeros en Sonoma Land Trust, que están acompañando en este trabajo. Para aquellos que son nuevos, Sonoma Land Trust es una organización sin fines de lucro. Estamos haciendo este trabajo desde 1976 y hasta ahora hemos protegido más de 58.000 acres en este condado. Hacemos nuestro trabajo gracias a la contribución de todos nuestros miembros contribuyentes. Gracias a todos por hacer y ayudar a proteger nuestras tierras en el condado de Sonoma. A medida que hacemos el cumplimiento de esta misión, la conservación de la tierra en el condado de Sonoma, reconocemos que estamos en tierras indígenas, honramos su cuidado, administración en este lugar tan especial a lo largo y a través del tiempo. Reconocemos el daño profundo que hemos causado e infligido y asumimos nuestra responsabilidad de aprender de los vínculos culturales y tradicionales en la tierra y de protegerlos a través de programas y recursos. Para la presentación de esta noche va a durar aproximadamente 1 hora más 30 minutos que van a ser para preguntas y respuestas. Pueden enviar sus preguntas en la parte de abajo de la pantalla, dice Q y A, en cualquier momento de la presentación. Las preguntas no van a ser monitoreadas en el chat, así que tiene que ser a través de esta parte del webinar que dice Q y A. Ahí van a ver las respuestas y vamos a hablarlas. Para esta noche estamos muy emocionados. Quiero presentarles a nuestro presentador esta noche, Breck Parkman, nacido y crecido en Georgia, pero vive en California desde 1971. Breck se jubiló de servicios estatales en el 2017 como arqueólogo estatal. Su trabajo lo llevó a varios rincones de este estado dorado, como lo decimos, así como la isla Kodiak en Alaska, las llanuras canadienses, las costas sur del Perú, Siberia Central, entre otros lugares. Él obtuvo y se licenció un máster en antropología en la Universidad Estatal de California. Fue director fundador del proyecto Fort Ross Local Village en 1996 hasta el 2000, patrocinado por la UNESCO, e investigador asociado a la Universidad de California de Berkeley, expresidente de la Sociedad de Arqueología de California. Actualmente, Breck forma parte del Consejo Administrativo de 2 organizaciones sin fines de lucro, amigos de nuestro Sonoma Land Trust, de Ompali People y el Centro Ecológico de Sonoma. Los intereses de investigación de Breck son amplios, abarcan desde la megafauna de la Edad de Hielo hasta la América rusa y la arqueología de los Grateful Dead. Sus numerosas publicaciones abarcan diversos temas y otros similares. Su trabajo ha aparecido en cientos de emisiones de prensa, radio, revista, televisión, varias películas y documentales emitidos por PBS, BBC, la PBS, la BBC y los canales de History y Discovery. Y actualmente vive en el condado de Sonoma, en el valle de Sonoma, con su hijo adolescente. Estamos muy emocionados con este tema de esta noche, así que con esto le doy la palabra a Breck. Entonces ya desde aquí. Gracias a todos los que estamos en este espacio virtual. Tenemos una amplia audiencia. Voy a hablar lo más alto para que todos puedan escuchar. Voy a estar hablando sobre los antiguos bosques ancestrales del condado de Sonoma. Y espero que puedan ver bien todo lo que tengo aquí en esta presentación. Y ahora voy a empezar. Vamos a comenzar. Hace 3 años atrás hice una presentación muy parecida para Sonoma Land Trust, también virtual. Se llamó de Serengeti, California, que en ese momento, hace ya 20.000 años, hablaba de esa etapa, esa era, virtualmente. Veíamos mamuts, otros osos, distintos tipos de osos, felinos, muchos animales que eran maravillosos. Pero esto es lo que resolvimos por muchos años.
No es real, por supuesto, es una expresión artística de lo que pensamos que se vio, pero hoy vamos a hacer otro viaje. Vamos a irnos hacia atrás, a lo mejor 20.000 hasta 50.000 años, quién sabe, y vamos a ver cómo se ven nuestros bosques o partes de nuestros bosques, cómo se veían en la era hielo. Y aquí estamos. Aquí vemos. Les voy a contar en un ratito lo que yo vengo trabajando, el propósito de esta charla. Antes de comenzar lo que encontré, quiero hablar de ciertos descubrimientos de algunos árboles muy antiguos, ancestrales, y pensando que esta noche quiero contarles, pero quiero hablarles de los bosques petrificados. Aquí a la izquierda pueden ver como una pastel, ¿no? Con muchas capas, y pueden ver las distintas etapas. Aquí es donde las plantas vasculares primera vez aparecen, estas plantas vasculares terrestres. Yo no soy paleontólogo, pero lo estudié. No soy biólogo y no soy naturalista, pero tomé clases, tengo el conocimiento, me gusta mucho todo. Y lo que sí soy un artista visual y un contador de historias. Entonces esto es contarles una historia de lo que yo aprendí y de las cosas que he logrado ver en este descubrimiento. En la época devónica estaba formada principalmente por plantas pequeñas, sus raíces, las primeras raíces. Ahora hablando de los bosques petrificados, aquí pueden ver las raíces de un árbol de 385 millones de años de la época devónica, hallada en las canteras de Nueva York. Las raíces fósiles tienen docenas de años. ¿Pueden ver las líneas del árbol? Fue maravilloso, es algo majestuoso. Ustedes van a ver que en mis presentaciones tengo texto. Yo lo hice más fácil para mí poder traducir, gracias. Y para aquellos que les cuesta por ahí escuchar, algunos de mis amigos, es una referencia visual. Aquí vemos un bosque petrificado, el bosque petrificado en Arizona, del Parque Nacional de Arizona. Esto es en la época del Triásico tardío, tiene 225 años. Todos los que han estado ahí, levanten sus manos. ¿Quiénes han estado ahí? En mi mente me imagino muchas manos han levantado. ¿Qué pasa con la petrificación? Hoy les voy a contar, les voy a usar la palabra fósil en realidad, pero les voy a hablar de lo que no son fósiles, porque hace 50.000 años no tenían, las plantas no tenían tiempo de fosificarse, sería, creo. Entonces tienen un sedimento, mueren por esos sedimentos y luego se convierte en piedra. Luego el esqueleto se deja se disuelve en el agua subterránea y deja un agujero, un moho. Esos minerales se cristalizan en ese agujero y se forma un molde. Y luego de millones de años el fósil queda expuesto en la superficie de la Tierra. Lleva millones y millones de años. Esto es en el Parque Nacional de Yellowstone. Yo creo que está escondido en una parte, pero entre estos árboles fósiles son abetos y secuoyas de más de 50 millones de años, dice. Y si vemos más cercano a la casa, tenemos un bosque petrificado entre Santa Rosa y Calistoga. Es parte privada de un parque donde tiene este redwood o esta secuoya gigante petrificada. De lo que vamos a hablar hoy es de este tardío pleistoceno, se dice, de hace 50.000 años. Y voy a hablar parecido a lo que hablé hace 3 años atrás, cuando hablaba sobre esta redición artística, dice, en esta vida silvestre y fauna. Hoy les quiero contar 2 descubrimientos. Uno es en Bodega Head. Es una fotografía aérea de lo que se encontró y muchos de ustedes seguramente van a conocer, van a ver mi cursor, miren la playa, de esa zona es la que voy a hablar. Primero,
Tengo que hablar de un colega mío con quien yo trabajé, Raj Naidu, paleontólogo, y él y yo estábamos trabajando en una costa y me habló de un lugar donde había expuesto madera fosilificada, perdón, y dice que hubo una tormenta muy grande que estaba viniendo y muchos de la madera vieja surgió porque se erosionó la tierra. Y hubo una tormenta muy grande, una subida el nivel marítimo subió también mucho, y se asoció que los pequeños conos y trozos de madera que se desprendían del lugar. Aquí vamos a ver una excavación. Yo llevé algunos voluntarios que trabajaban a medida que venía la tormenta, se subía la marea. Sumamos ejemplos y lo que encontramos fue partes de árboles, partes de un árbol, conos, algunas ramas también que estaban enterradas. Si pueden ver aquí, esta es la parte del fósil del abeto de Stika, y tuve a alguien que lo mire y se dieron cuenta entonces que era un abeto de Sitka. Tomamos tantos ejemplos o samples que pudimos. Esta arcilla azul, este depósito, parece ser muy buena para preservar los fósiles, y podemos observar que distintos fósiles se encuentran generalmente cuando hay un sedimento así arcilloso, de arcilla azul. Aquí es algo de las maderas que recuperamos. Se ve como madera, por supuesto, la pueden colocar en una parrilla y cocinarla y prenderle fuego, pero es madera desde hace 50.000 años, dice. Ahora podemos ver unas conas, también le decimos piñas en otros lados, que se recuperaron en Bodega Bay, en Bodega Head o Bodega Bay también. Se ven bastante frescas, naturales cuando se secan, dice. Aquí podemos ver que hay 33 conos de abeto Stika también que se recuperaron en Bodega Head en 2005. Y en un ratito le voy a contar sobre todo el cono número 33. Tuvo una vida corta pero interesante, dice. Pero las otras 33, que pueden ver acá en la mesa, terminaron en el Museo de Paleontología de la Universidad de Berkeley, junto con otros ejemplos, para que los puedan estudiar, evaluar e investigar los estudiantes. Aquí podemos ver que hay dos tipos de fósiles que se encuentran en esta época de Paleistoceno en el estado de Washington. Esto podemos ver que son de este periodo todavía, época tardía del Pleistoceno. Nos está diciendo ahora que la Picea cervecera, que es otro tipo de pino, suele ser encontrada en el área de la bahía durante este periodo tardío que mencionó antes. Sin embargo, los conos son encontrados en Bodega Head. Se han identificado como Picea de Stika. Aquí pueden ver otra vista aérea y pueden ver que los fósiles son visibles en esos dos puntos donde están las flechas. Si van a una caminata en ese sendero, tienen están como en compás con el estacionamiento y les permite volver, y pueden ver que va bordeando, van a estar seguros. Dice que no se va a estar seguro, que no es un lugar muy seguro, pero si pueden estar en un lugar seguro para mirar hacia abajo, si es que tienen binoculares, van a ver pedazos de árboles que sobresalen entre ese barranco, y van a ver que 50 pies para abajo se pueden observar. A veces hay todo un bosque. Dice que hace muchos años atrás llamé a uno de mis amigos de parques estatales, que le pedí que hagamos juntos la recuperación de estos árboles ya fósiles. Entonces, a veces hay que hacer entrenamientos, acá es lo que están viendo. Hicimos este ejercicio para los guardas, para que puedan bajar estos pendientes, estos barrancos, y recuperamos especies
y trajeron todos esos ejemplos para mí, esas muestras. Aquí está explicando que Jeremy Stinson fue uno de los guardas estatales y lo vemos con cautela removiendo ciertas partes de estos árboles. Aquí hay una foto mucho más cercana que pueden ver ese ejemplo, ese muestrario. ¿Quién hubiera imaginado que había todo un bosque debajo de Bodega Head? Alguien levante la mano si lo sabían. Yo no lo sabía en su momento. Entonces lo que hice fue tomar estos conos que estaban o piñas que estaban en muy buenas condiciones y pensé podía germinar la semilla. Empecé a hacer una investigación, aprendí que la gente puede germinar, si se sabe lo que se está haciendo, semillas de muchos años atrás ancestrales, ¿no? Escuché sobre distintas maneras de germinarlas. Desde China se hacían estudios. Entonces empecé a hablar y a pensar en la germinación de esta semilla. Hablé con Rob Norbert y se generó todo un artículo que pueden ver en el Sun Sentinel. Tiene más de 50 años, 50.000 años esta semilla. Fue nota del Press Democrat y de otros periódicos en Nueva York. Se publicó y luego fue todo un evento maravilloso que se hizo muy famoso. Hablé con científicos de todo el mundo preguntándonos y que nos decían, esto va a ser muy difícil, pero si lo logran, van a tener mucho éxito. Y me ayudaron con los protocolos a seguir para germinar una semilla de 50.000 años. Este artículo es de Florida, de Orlando, pero tuve contactos hasta del Medio Oriente, Asia y otros continentes. Muy destacable, empujando una historia así, se viraliza. Ojalá pudiera decirles, sí, que esa semilla número 33, Brick Parkman, fue exitoso, pero no sería el caso, dice. Este cono número 33, y yo, para que ustedes sepan, lo llamo Bruce the Spruce, porque lo nombré así en mi intento de germinación. Intenté germinarlo. Al mismo tiempo, mi mujer estaba embarazada de nuestro hijo y mi hijo nació en marzo del 2006. Y muy románticamente yo pensaba, si podía lograr que esta semilla germine y que mi hijo nazca al mismo tiempo, sería maravilloso. Desafortunadamente hice un error en la germinación, no la dejé secar apropiadamente, fue catastrófico para mi experimento, pero afortunadamente mi hijo nació sano, salvo, y eso es lo que importa. Así que van a haber más semillas, más piñas y conos que voy a poder tener alguna chance de aprender en lo que falleo y lograr germinarlo. Eso sería maravilloso. También de Bodega Head es esta piña o cono. Se fue hallado hace varios años y se encontró una caja con una bolsa plástica con esta piña o cono y una nota que decía, dice, pino de Monterrey encontrado en Bodega Head en 1952 por Slim Bauer, que estaba escribiendo una tesis de su maestría en la costa de Sonoma, creo que era para Berkeley, y él estaba haciendo unas encuestas, haciendo muchas cosas arqueológicas muy interesantes, y colectó entonces esta muestra, y dice que estaba cerrada cuando la encontró y que se abrió más adelante cuando se seca. Ay, por eso es que ustedes la ven más abierto, este cono o piña. Muy interesante. En sus notas dice que se encontró entre unos troncos de secuoyas. Hay una posibilidad probable, muy probable, que el bosque que yo envisionamos, que se cayó al correr un desborde de un río, dice. Hay gente mejor entrenado, más inteligente que yo, que pueden ver y determinar si esto fue un depósito intacto o un secundario.
Yo sé que todos estos árboles están de la misma manera como se sobresalen de los barrancos, de los precipicios estos que hay en la costa. Algunos de nosotros sabemos que estas son lo que son radiocarbonos, son muestras que se obtuvieron de las maderas de bodega G, ¿no? Tienen un ejemplo de cada 2 días, pueden ver las fechas. No puedo ver la fecha porque estaba fuera de la... Pero era como más o menos 50.000 años, así como la mayoría de los ejemplos de las muestras. Pero en general mostramos que sí, que los tiempos de estos árboles son 50.000 años, por lo menos. Entonces van a decir que que es el AMS, es una técnica de espectrometría de masas de acelerador, por sus siglas, que dice acelerador mass spectrometry, y lo que generan es una técnica para medir la relación isotópica con gran selectividad, sensibilidad y precisión. Son técnicas físicas estándares. ¿Qué quiere decir? Nucleares, dice, pero no tengo ni idea qué quiere decir. Yo sí les quería contar que la gente con la que trabajé y la gente con la que yo me rodeo sabían de qué se trataba y sabían hacer esto. Esta es la primer parte de esta historia, es como este cono que está en Bodega Head, todavía está ahí. Si ustedes van, miran la tierra, van a ver que estos árboles, así como otros, están enterrados, sobresaliendo, como dice él, de la tierra. A medida que sube el agua y erosiona, los va a exponer más, dice. Ahora, este es un pino antiguo, entonces en el arroyo de Sonoma. Si no estuvieron en lo que es el parque Sugarloaf, se le están perdiendo. Es un gran parque. En la última era glaciar, dice, tenía 60 millas de inland, de tierra adentro. En el 2006, estoy en una foto acá en el arroyo de Sonoma. Algunos que vivieron aquí suficientes años se acuerdan una tormenta de Año Nuevo en el 2005 y en enero del 2006. Esas dos tormentas, yo estaba cerca, estaba en Sugarloaf y tenía una casa ahí. Dice que se desbordó a la noche por arriba de 9 pulgadas de lluvia. Hubo todo un daño, una erosión, y en los próximos meses empecé a explorar todos los arroyos, los ríos en mi área con responsabilidad y encontré una maravillosa cantidad de cosas muy interesantes. Lo que encontré en Sugarloaf seguramente es lo favorito, porque tiene que ver con la cantidad de plain cones, o estos conos estas piñas, ¿no? Que tienen por lo menos 25.000 años, y ahora les voy a contar esa historia. Aquí es lo que encontré. Lo que volvimos a ver en ese momento fue ese arcillado azul, cuando estamos viendo acá la medida de la suba y la baja del agua, y ven ese arenilla azul, y van a poder ver algunos pedazos de madera negra. ¿Por qué? Porque es madera, pero, perdón, porque es antigua, pero es una madera que fue lavada. Hicimos ese estudio de, ¿cómo se dice?, de radiocarbono, que explicaba antes, y vimos que eran de 18.000 de la base, de 27.000 por debajo del agua. 27.000 años antes del tiempo, ¿no? Antes del presente. Esto es lo que nosotros llamamos el último llamado máximo glaciar. Este término es la última vez donde el periodo glaciar y hubo erosión al punto más bajo y las temperaturas eran las más bajas. Luego de ese periodo glaciar último, la Tierra empezó a tener un calentamiento, empezó el hielo a derretirse,
y los hielos, los mares a crecer, los niveles marítimos. Yo no sé tanto de ciencias, pero sé que hay un potencial de darnos cuenta cómo las cosas suceden. Aquí tenemos a Calvin, que tiene razón sobre los paleontólogos que datan los fósiles de millones de años de contexto geológico. Dice, por su parte, los arqueólogos utilizan el método de datación por radiocarbono siempre que las muestras tengan datos y tengan menos de unos 60.000 años. Uno de mis cartoons favoritos. Aquí podemos ver los datos radiocarbónicos. Tomé pedazos de madera asociados y esto es de 18.000 años de antigüedad, por lo menos. Ahí podemos ver arriba en rojo, muchos que trabajamos con este radiocarbono o esta calibración de radiocarbono, vemos que el término BP es de 18.000, para mí, eso es lo que entendemos, para mí es suficiente, y la fecha más, que es lo que mostraba antes, la fecha más antigua es 27.000. Esto es cuando el agua estaba todavía apenas unos pies de profundidad. Y yo sacaba muestras de la parte más baja del depósito. Explica que son 90, perdón, no escuché el número, pero dice que si yo drenara ese arroyo y drenara la base, inclusive vamos a conseguir todavía más viejo, más antiguo. Pero lo que conseguimos es 90 sedimentos de depósito en cuanto a datos que estoy dando, ¿no? Aquí podemos ver nuevamente este arcillado azul, medio azul, es un sector muy visible de un yacimiento o depósito de árboles fósiles en el arroyo de Sonoma. Esto es en enero del 2006. Y pueden ver que hay como una cicatriz ¿cómo se dice? De una desprendimiento de tierra. Y yo vi que ese desprendimiento de tierra, ese desprendimiento lo que hizo fue cubrir algunas raíces. Acá es lo que yo entiendo interesante, gracioso. Yo lo encontré eso en 2006, dije. Tomé unos ejemplos, luego los hice radiocarbonizar como para estudiar, como hablábamos antes, luego para ver qué tan viejos eran, y luego vi si podía coleccionar, volví para ver si podía coleccionar más, y lo que descubrí es que había llovido más y creó nuevos desprendimientos de tierra que cubrieron entonces esos suelos. Ahí lo pueden ver visiblemente. A los pocos meses esto ya era, no podía reconocer esta tierra. A lo mejor si espero otra inundación, va a erosionar esta costa y poder mostrarme más muestras. Y tuve que esperar unos cuantos años, pero pasó al 2014, dice. Cuando volví, una vez que la arcilla azul era visible, otra vez coleccioné la mayor cantidad de ejemplares. Aquí en este caso son pinos, secuoyas y abetos Douglas. Pero una vez que hice ese estudio de radiocarbón, pude desglosar el material. Aquí es lo que pueden ver en la foto, las distintas ejemplos, muestras. Hay al menos 12 especies, dice, de material. Lo que sí notamos es, como dijimos antes, pino, secuoyas y el abeto Douglas. Y otras especies, esas son las que más recuerdo. Me gustaría ver al científico que estudie los distintos tipos de madera, que nos diga qué tipo de árboles son. Y eso se puede hacer. Ahora vamos a hablar de estos conos o piñas de abeto Douglas en el arroyo de Sonoma. Y algo que tiene el signo de pregunta es un cono de enebro del arroyo también. Dice que en esta muestra no fue analizada todavía. La segunda, la que tiene el signo de pregunta. Encontré otras 6 conos, miren cómo el color es negro, como dice él. 5 de estas 6 que pude observé que 3 de ellas ya estaban cerradas.
Dice que muchas no me llamarían la atención, pero viniendo de un área que ya tenía al menos una exposición máxima, fue muy emocionante. Uno de los conos, de los mayores, de los de arriba, pude claramente descubrir que era uno de los conos de los Pinos Monterrey. Al día de hoy, aquí para ver estos pinos, tienen que ir hasta la parte de Monterrey, en la península de Monterrey específicamente, más al sur de nosotros, de San Francisco, para ver esas plantas nativas. También tenemos algunos en el condado de Sonoma, pero se consideran exóticos o que están fuera de lugar. Entonces, para verlos en su entorno natural, tienen que ir hacia el sur. Aquí podemos ver una piña o un cono eh, con daño causado por un escarabajo destrozador de corteza, ¿no? He observado que en estas piñas este es el efecto de este escarabajo, dice él, y podemos ver ese mismo efecto. Aquí lo podemos ver en un árbol moderno, en la corteza, cómo este escarabajo hace ese daño, esos agujeritos, y especialmente cuando sufren sequía. Aquí podemos ver el ciclo de vida, entonces, el ciclo de vida de un año. Lo traté de ponerlo en conjunto para contarles. Y entonces, depende del tamaño, te dice cuándo luego estos árboles se ven afectados. Um, para hacer esos agujeros deben haber tenido acceso en los árboles durante el verano, explicando cómo es el ciclo de este escarabajo. Más evidencia moderna de este escarabajo pino de montaña es un insecto forestal destructivo del oeste. Ahora de localización de pinos fósiles también de Monterrey. El que yo encontré no fue el primero. Se han descubierto otros, lo pueden ver en el mapa, que se han encontrado en la bahía de Tomales y San Diego. Y aquí, en nuestra zona, hay una parte en la costa del condado de Marín. Lo que es único sobre nuestro descubrimiento en Sugarloaf es la parte de la última época glaciar máxima, eso fueron 60 millas adentro del océano. Dice, a lo mejor no es significante porque están en la costa, pero es lo que a veces podemos llegar a encontrar más material de estos piñas o conos antiguos. Hay un modelo conocido y se encontró en la parte así como tierra adentro y es del Miocene. Tiene millones de años de antigüedad. El mundo y California, 25.000 años atrás, millones, perdón, de años atrás, era muy diferente de lo que era 50.000 años. Entonces es esencial que estos conos en el arroyo de Sonoma sean únicos. Estos son una colección que se encontraron en California. Tenemos 2/3 de las cantidades de especies que encontramos. Si ven el número 1, tengo cada uno etiquetado, sé que se ve chiquitito. La primera es el pino de Monterrey, la segunda es, espérenme que tengo que buscar la traducción de estos, del pino de Bishop, que le dicen, luego el pino de la isla de Santa Cruz, pino whitebark, que le dicen. Tenemos distintos tipos de pino. Son considerados exóticos. En California tenemos unos bosques de conos cerrados y estos son los más conocidos, estos tres, el Pinus radiata, atenuata y muricata. Aquí pueden ver los conos en sí, son las fotos de los que yo encontré. Esos números, ese código que él dice es la designación y quiere decir que fue encontrado en Sugarloaf, que es paleontólogo, en el 2006-1. Quiere decir que fue el primero en el sitio paleontológico de Sugarloaf. Ahora,
como arqueólogo, hacemos estas descripciones entonces encontré este método de descripción. Así que podemos ver el primero, aquí podemos ver el segundo, de distintas formas. Este es el tercero, nos está mostrando. Algunos están un poquito como, dice, como erosionados, podridos, creo que dice, pero piensen en que tienen 25.000 años, ¿no? La erosión que han sufrido. El cuarto, que es muy obvio, del Pino Monterrey. El número 5 y el sexto. Aquí vemos a Dosia Do de la Universidad de Sonoma State, con 6 de las fósiles recuperados del arroyo Sonoma para estudiarlo. Y los medimos, hicimos todo lo que pudimos. Pueden ver en la parte de abajo que se rompen cada gajo, no sé cómo se le dirá, pero algunas de esas escamas se cayeron. No son escamas, pero tienen un nombre de scale. Sí, escamas se dicen. Y se puede ver en esta escama en detalle, en la izquierda del pino de arriba, tiene el agujero del escarabajo en la parte de arriba, y ambos ejemplares proceden y después pueden ver lo que es la semilla, y dice que así es como se propaga. El hecho que el ala esté en la escala muestra que es el tiempo del año donde se dispersa y no sobrevivió. Aquí pueden ver otro a la izquierda y sí tienes el agujero que hablábamos del escarabajo. Aquí nos ven. Fuimos a la Academia de Ciencias de California en San Francisco. No llevamos las piñas, los conos, pero sí sacamos buenas fotografías y llevamos eso. Y con la ayuda de la academia hicimos la comparativa de colecciones con otras muestras. Aquí pueden ver, la academia tiene una diversidad de espécimen de piñas. Aquí estamos separando, tratando de emparejar lo mayor que podíamos, y no somos paleontólogos, somos arqueólogos, dice, pero nos dice una idea, ¿qué es qué? Aquí pueden ver los piñas cerradas de aquí. Fue un proceso lento, pero estuvo muy bien. Y al final del proceso, lo que hicimos, tomamos las 6 conos o las 6 piñas e hicimos, la primero está indefinido, el segundo tampoco, no se define. El tercero, pensamos que es un knob cone, no, sorry, no tiene traducción, pero es distinto, dice que es ancestral, pero lo clasificó como knock. El cuarto parece híbrido. Y el quinto claramente estábamos muy casi seguros de que era pino de Monterrey. Podemos no tener razón, pero tenemos los conos protegidos. Alguien que sea especialista en esto va a poder continuar el trabajo. Es un comienzo. Aquí pueden ver en la parte superior la piña de un pino carrasco actual y el de izquierda la piña de un pino Monterrey moderno, para darles un ejemplo. El de arriba entonces es el pino carrasco y el de abajo pino Monterrey. Hay otro que se llama pino atenudariata, que está híbrido de pino Monterrey y pino knock cone. No sé si puede suceder esto en un ambiente de naturaleza, no pude encontrar indicativos, dice, pero uno de los conos parece ser, como dijimos, el pino Monterrey y el otro parece un sistema algo híbrido, y es ahí donde se vería la diferencia. Esto otra vez vuelve a ser una pregunta para un futuro paleontólogo. Como dijimos, esto es lo que nosotros creemos.
El último máximo glaciar, hace unos 18.000 años, pueden ver en la izquierda donde está el hielo. No teníamos nieve en esta área, teníamos que ir hasta Yosemite para ver. Sí, obviamente el clima era muy diferente que lo que es hoy, pero no era tan severo como es en el interior, en tierra adentro, ¿no? Pero era más frío, más seco. Pero miren la figura a la derecha de la parte expuesta de la costa en el último periodo pleistocénico. Dice que todavía el nivel marítimo era 120 metros por debajo del nivel, toda la zona verde, y ahora pueden ver aquí la cantidad de glaciares que había. Aquí pueden ver ahora toda la zona que fue expuesta por la baja. Cuando doy conversaciones, hace 2 o 3 años atrás aquí, hablé del Serengeti, ese periodo. Aquí pueden ver el cursor. Yo lo mostré como esa zona, lo describí más al norte, en la bahía de Monterrey, y mide 2 millones de acres, que hubiera sido una pastura primaria para animales de todo tipo, como bisones, mamuts, y eso es lo que hablamos hace 3 años atrás. Aquí es otro ejemplo de la llanura expuesta de la costa y los tipos de animales que vivían en ese momento ahí. Ahí dice que Bodega está muy cerca de ahí. Hace 18.000 se podía caminar desde el centro de San Francisco hasta Bodega Bay, se podía caminar. 30.000 millas. En ese momento dice que eran unas 10, 12 millas en costa, entonces se acortaba. Pero ahora no se podría caminar. ¿Cómo se veía? Acá hay una cortesía de la BBC hace unos años atrás con un documental trabajando. Aquí podemos ver un grupo de hierbas autóctonas en Point Reyes, muy reconocido, y nos está mostrando un área donde está este grupo de hierbas autóctonas, pastizales, y viendo cómo esto se vería, estas gigantes del aire y hielo, y en mi mente, según la parte de California del Serengeti, sería un lugar maravilloso para criar animales, especialmente en verano, cuando las plantas se disecan. Habla de las planicies Serengeti, entonces, y esa migración masiva que hubo. Otra vez, aquí pueden ver la planicie y el último glaciar máximo, al menos 20.000 años atrás, dice 110 metros eran por debajo del nivel del mar, a llegar hasta la costa, y la costa se mantuvo estabilizada 79, 80.000 años de lo que conocemos hoy, con algunas correcciones, por supuesto. Ahora estamos viendo la parte alta del arroyo de Sonoma, o el pan de azúcar, le dicen, o Sugarloaf, perdón. Parece que ha servido un bosque mixto, o lo que conocemos, un mixto de coníferas, y eso va a explicar la combinación de estos bosques de abetos, Douglas, secuoyas, pino, Monterrey y los híbridos que mencionó en la colección de árboles. Muy distinto del entorno de lo que hubieran visto en Point Reyes. Aquí vemos una línea de tiempo de la desglaciación, y vemos cuando ocurrió en Sugarloaf, el fósil de los árboles, en lo que yo les mostraba del arroyo Sonoma, aparición de árboles fósiles.
Y estos son depósitos antiguos, no son ancestrales tan antiguos como Yellowstone o el bosque petrificado, pero si esperamos y volvemos en 50 millones de años, esos árboles, algunos de esos van a ser fósiles seguramente. Ese material se van a ser reemplazados por minerales, se van a convertir en roca, en piedra, al menos 5 millones. Y no sé si tenemos tanto tiempo. Ojalá que sí, pero no sé. Aquí vemos un gráfico muy interesante. Si ven A, B y C. A es el pino cabeza de bodega. Perdón, es el bodega head pine. El B es el abeto de bodega head. Y el C es el pino. Y esta es la máxima escalación de la última época glacial que le explicaba, donde más bajo estaba el nivel marítimo. 50.000, 25 y va bajando la pendiente. Aquí es donde estamos hoy, se recuperó. Miren lo que pasó hace 25.000 años. Y si vamos a la costa de Sonoma y caminan en esos senderos, miran hacia la pendiente de ese precipicio, van a ver unas piedras de fundación. Explica que eso es de una erosión que hubo 125.000 años atrás. Pero aquí estamos, miren la parte en rojo, en Colorado. Esto tiene que ver con la emisión de gases, que tiene que ver con que eventualmente va a generar que el periodo glaciar se va otra vez a bajar todos los niveles marítimos. No puedo ver toda mi pantalla porque me veo a mí y otras personas, pero déjenme recordar, esto es una fotografía aérea del condado de Sonoma, los puntos en amarillos, hay uno que es Stickle Spruce, que es el árbol que hablamos al principio, y luego es lo de Sugarloaf, que es lo que hablamos recién. Pero miren los dos en colorado, en rojo. Esto es justo afuera de Sebastopol, donde está la laguna de Santa Rosa. Hace poco convencí a alguien para escarbar un poco, encontramos piezas de redwood y dije, qué interesante, ¿no es raro? Ayer un amigo me contactó, un amigo que está aquí seguramente hoy, y dice, yo te escuché tu historia. Dice que tuvimos que poner un nuevo aljibe porque se secó. En Venice Valley viven ellos. Tuvieron que cavar 850 pies y encontramos algo parecido a las secuoyas. Tomó ejemplos, lo mandó a un laboratorio para radiocarbono, el análisis que hablábamos antes, y volvió con que era de 13.000 años de antigüedad. Entonces, ¿cuál es la chance de tener todo un bosque por debajo nuestro, desde Venice Valley hasta Sebastopol, por ejemplo? Pero si miramos los periodos prehistóricos o históricos de cómo se generaron estos secuoyas a lo largo de todo el Russian River hasta la costa Guerneville. Así que propongo, si ustedes se escarban y saben que sale madera y hay una manera de estudiar la antigüedad, sería maravilloso encontrar estos ejemplos, estas muestras, ¿no? Para poder hacerlas evaluar, estudiar. Ahora, esta fotografía me muestra a mí, otra vez en Sugarloaf, hace muchos años, tomando otro cono o piña del cono Monterrey, del pino Monterrey. Dice que fue encontrado 100 metros río arriba. Dice que, sí, 100 metros al menos, no, 100 yardas. Y lo que me dijo del otro lado, la que está madera, de donde es más grande, dice que este es el séptimo entonces de las... me quedé pensando y dije, bueno, acá hay varias cosas para considerar. Una es,
lo más que uno mira, lo más que uno aprende. Y el conocimiento toma una perspectiva informada. Miramos el mundo a través del conocimiento. Algo para tener en cuenta es esto, ¿no? La familiaridad crea conocimiento, dice. El conocimiento informa la perspectiva y la perspectiva determina las decisiones. Y lo más que sabemos, las mejores determinaciones o elecciones que hacemos. ¿A qué me refiero? Hay dos fotografías, a mí no me gusta, pero tenía que hacerlo. En la parte izquierda estoy ahí ayudando a quitar una parte de pinos Monterrey exóticos que estaban creciendo muy cerca de la residencia estatal conocida como Former Reynolds Ranch en Sugarloaf. Esto fue en 2003, eso fue un pino Monterrey muy antiguo, dice. Y cada invierno que había tormentas, como pueden ver en la de la derecha, yo veía ese árbol como moverse de manera que dije, en algún momento se va a caer. Y me preocupaba por mi pareja, mi esposa, mis perros, mis hijos. Y un ecologista dijo, habría que removerlo, dice, y luego hice una investigación, me decían que ese árbol era saludable. Y después dije, si todavía lo quieren quitar, lo sacamos, lo terminamos sacando, porque era un peligro, dice, era viejo, estaba muy cerca de la casa, y también porque era exótico, se supone que no tenía que estar ahí. Sabemos que el pino de Monterrey no crece en Miacomo, en las montañas de Miacomo. Y luego, 3 años después, la foto de la derecha, en 2006, en el arroyo, otra vez buscando conos o piñas del pino Monterrey. Si yo hubiera sabido que el árbol era nativo, no exótico, seguramente hubiéramos tenido que sacarlo igual porque era peligroso, pero hubiéramos tenido otra concientización, otra manera de pensarlo. En el tiempo que me queda, vamos a hablar un poco del cambio climático. Muchos de nosotros nos asombramos de lo que vemos con el cambio climático mundial y nos preguntamos qué es lo que nos espera, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro? Ya hoy por hoy el cambio climático nos obliga a la flora y a la fauna a adaptarse, a migrar, a correr un riesgo o correr riesgo de extinguirse. Este gráfico es muy complicado para leerlo todo, pero si miran esta conversación en YouTube más adelante, estas son algunas de las respuestas de por qué los científicos están hablando de cómo migra la flora, la fauna, cambiando sus patrones de conductas y que solamente esto no va a cambiar, esto va a incrementarse todavía más. Los animales, las plantas están trasladándose por el cambio climático, migrando hacia el polo a unos 20 centímetros, dice, por hora. ¿En qué se convertiría? Sería 1 milla por año. Dice que los animales se mueven en este promedio hacia el territorio, hacia los polos del continente. El chiste que dice el papá cuando llegamos a Canadá y dice, ya llegamos. Y después vemos que también los árboles también migran. Ahora vemos que hay árboles que están a 90 millas más al norte. Y por eso ahora se consideran exóticos, no nativos, pero la realidad es que ahora pasan a ser nativos porque cambiaron, van migrando, como explicó él. Y esto también lo vemos con las poblaciones humanas migrando. Una manera de sobrevivir los efectos climáticos. Algo para algo diferente, lo que sería el coro del amanecer. El coro del amanecer, ese sonido maravilloso que escuchamos a la mañana, al amanecer, y los aliento a que vayan a buscarlo, pero también lo pueden escuchar en su jardín. Antes que salga el sol, van a estar en la oscuridad, en silencio y escuchen. Y apenas empieza a salir esas primeras luces, los pájaros se despiertan y cantan. Y es un coro.
y se llama El Coro del Amanecer. Es maravilloso. Muchos de ustedes seguramente ya saben de qué hablamos. En nuestra zona tenemos un recurso que es Bernie Krause. El doctor Krause hace muchas cosas, pero también es un ecologista de sonido natural. Es uno de los micrófonos que usa en Sugarloaf para grabarlo. Estos sonidos lo hace desde hace 30 años. Escribió muchos libros como este, que es La Gran Orquesta de los Animales. En años recientes, Bernie quiso hacer que estos árboles sean, que estos audios sean visibles, estos sonidos, y lo que hizo fue una grabación que hace a lo largo de todo el mundo. Esto podría ser cualquier lugar del mundo, podría ser Argentina, África, dijo, pero la manera del sonido de los aves, se puede ver la frecuencia, es muy visual, así que además de escucharlo, se puede ver. Y algunos fuimos recientemente a verlo a la Gran Orquesta Animal del Exploratorio de San Francisco. Aquí lo van a ver a él describiendo el proceso, presentando su instalación en esta orquesta de animales que incluye el coro del amanecer. Aquellos familiarizados con Sugarloaf vas a ver lo que estoy hablando de este árbol que se le dicen bird, que solía ser un perdón, ¿cómo se dice? Maple tree. Un arce. Y dice que era el árbol más grande al oeste del Mississippi. Tenía las hojas de arce más grandes. El árbol sufrió un incendio en el 2017, el Nun Fire, y luego el Glass Fire del 2020. Eso lo volvió a incendiar 2 veces. Este árbol era espléndido, dice, era maravilloso. Y por algún motivo, el doctor Bernie Krause ha grabado el coro de El Amanecer en Sugarloaf durante los últimos 30 años. Bernie me dijo que en los últimos tiempos iba a ser un descubrimiento paleobotánico en el arroyo de Sonoma. Estuve antes con él, consideramos esto, y los que nos quedan del arce de esa hoja, si volvemos hacia atrás, con la gente indígena, como hablábamos, el bosque sería muy sonoro, pero escuchamos que perdimos muchas especies de aves. Y en los últimos años no escuchamos ciertas especies y podría ser por los incendios, por las sequías, muchos otros condicionamientos, pero hay muchas aves que desaparecieron o migraron, como dijo él. Yo lo encontré muy interesante, que este arce, esta gran piña o cono que encontré, y ahora se descubren más antiguas todavía, como yo descubrí la ausencia del pino Monterrey. Hubo un momento que en Sugarloaf había muchos. Esto es muy largo para leer, pero a lo mejor lo pueden leer luego viendo el video y lo detienen. Básicamente dice qué es lo que está sucediendo en Sugarloaf. Yo he vivido ahí más de 15 años y cada vez que camino, miro las noches, las estrellas, elegimos como un lugar de observación por los cielos bien oscuros. Y la parte de Sugarloaf es como es como Yosemite, se asemeja, es la parte del valle superior rodeado por los más altos bloques con poca luz, entonces se ve el cielo más oscuro. Más gente, más luz, menos cielo. Y al mismo tiempo el bosque estaba más seco. Vi una invasión de estos escarabajos que decíamos que dañan los árboles. Luego tuvimos estos incendios increíbles consecutivos. Y ahora Bernie Krause dice que
coro de aves está lentamente desapareciendo o bajando su nivel. Colocó los micrófonos en Sugarloaf para ver si podía seguir escuchando, escuchando cosas interesantes, como dijimos. A mí me gusta mucho esto. Siempre me imaginé que teníamos una afinidad para los árboles, una comunidad de personas, un bosque de árboles, tenemos mucho en común. Lucy, nuestro ancestro, vivió en un árbol y bajó de un árbol hace 3 millones de años. Nuestros ancestros pasados más remotos como Lucy vivieron toda su vida en un árbol, pero también pueden ver lo que es la huella humana, la mitad, y la otra mitad, la huella de un árbol. Miren la similitud. Yo no digo que los árboles son humanos ni que nosotros somos árboles, pero tenemos muchas cosas comunes. Ellos no pueden hablar, pero entre ellos. Aquí vemos a la gente de Lucy bajando de los árboles, viviendo cerca de los árboles, hasta que pudieron ser suficientemente capaces de vivir en planicies, protegerse. Nuestros ancestros tenían una relación íntima con los árboles, pero no sé si ustedes hoy por hoy ven, si pueden ver los árboles, sí podemos verlos. Yo por suerte tengo un oak tree en mi casa. En resumen, grupos como el Sonoma Lantras nos hacen ver la colaboración con las comunidades locales para proteger las tierras. Como el Lorax, que si conocemos la película, nos deja permitir cuál es una de las razones para apoyar a Sonoma Land Trust. Y es un honor hablar para todos ustedes hoy a la noche y al hacerlo, colaborar con Sonoma Land Trust para que todo sea mejor. Quiero agradecerlos a todos. Y eso es todo por hoy. Le paso la palabra a Neil. Gracias a Breck, esa fue una presentación maravillosa. Gracias por presentar con nosotros. Y aquellos que estén en la audiencia, si tienen preguntas, la oportunidad es ahora de escuchar las respuestas de Breck directamente. Ahí le están agradeciendo mucho en el chat. Antes de que se vayan, también, antes quiero anunciar algo. Ustedes pueden quedarse comprometiéndose, siguiéndonos en nuestras redes sociales o a través de nuestra página de internet. También pueden ahí hacer un seguimiento de más seminarios, webinars que vamos a tener en los distintos meses. Creo que en diciembre no, pero en enero sí. Como escucharon hoy, tanto de mí, somos una organización, dijimos, sin fines de lucro, lo cual dependemos de donaciones particulares, empresas y fundaciones que hacen posible nuestro trabajo. Si les si les gustó lo que escucharon hoy, les pedimos que consideren hacer un donativo. Su donación contribuye a protección y conservación de tierras. Y dice que tenemos un objetivo de conseguir 6 millones. Esa es nuestra meta para tener más programas como estos y proteger más tierras. Para hacer una donación, simplemente vayan a nuestra página de internet. Ahí va a haber el botón de donar y muchísimas gracias por ayudarnos en estos tiempos de incertidumbre. Y también en este proceso de este año estamos buscando los comentarios de ustedes. Tenemos una encuesta que está disponible para que podamos saber de ustedes. Voy a compartir ese enlace en el chat ahora mismo. Si tienen 10 minutos al final de esta presentación, también las voy a mostrar ahí. Si tienen un ratito para contestar esa encuesta, nos va a ayudar a mejorar nuestro programa, nuestras estrategias. Ahora vamos a escuchar preguntas, respuestas. Vamos a ver más. Queremos empezar lo que sería el principio, los primeros componentes de madera que se encontraron en Bodega Head. Y alguien mencionó una pregunta que yo pensé también cuando vos hablabas. Si ese agujero que se hizo
Dice que si podemos ver qué tipo de material están trayendo cuando PG&E hacen esos agujeros que explicó al principio nucleares. ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Una muy buena pregunta, dice. PG&E dice, toma muy buenos récords, sobre todo de esta parte. Atomic Park dice, sobre todo en la parte sí, de ingeniería. Especialmente analizan lo que hay en el piso. Yo no lo vi, pero aliento que si hay alguien que quisiera trabajar con un grupo de estudiantes o alguien que esté jubilado, para poder trabajar juntos. Como dijimos, PG&E, como hice yo, todo este trabajo en Bodega Head y se hizo trabajo arqueológico. Se contrató a David Fredrickson, quien fue el más conocido arqueólogo, un amigo mío, mentor también. Se lo contrató para hacer la arqueología para mitigar el impacto de las partes del parque atómico, dice, en áreas culturales, en las partes que escarbaron, va a verse afectada, algunas propiedades destruidas. Y se hizo un reporte, que escribió un reporte en el 61, que hablaba de lo que iba encontrando. Antes de esta conversación, no pude encontrar un reporte, pero hubo un párrafo en ese reporte y decía que se escarbó cerca de las playas y encontramos partes o ejemplos de los secuoyas, ¿cómo se llama? De los troncos secuoyas antiguos, ¿no? Ancestrales. Y dice que hace 1800 los rusos tenían como instalaciones eh, que pensaban que eran los troncos de esa construcción de ese momento. Ahora me estoy preguntando si son restos fósiles. No tenemos manera de saber ahora esto. Buena pregunta. Si van a bodega y se escarba más de 50 pies, seguramente van a encontrar muchos árboles, madera, como dijo él, y seguramente ese agujero atravesó varios de esos especímenes. Más escarbación de esos lugares ayudaría a caracterizarnos para darnos una idea de cómo eran esos bosques. Hablamos ya de ciertas especies de árboles. ¿Va a darle un carácter a este tipo de bosques ancestrales, como mencionaste? Más ejemplos, nos va a dar más información, pero cuando está enterrado bajo 50 pies de material, es como tener que PG&E tenga que hacer un reactor nuclear para que carben esa cantidad. Pero sí los invito, como dijo, dentro de las medidas de seguridad y acercarse en la costa y ver cómo sobresalen. Pero salvo que hagan como se dice, como bajan las pendientes, ¿no? Con el equipo adecuado de seguridad, va a ser difícil que puedan verlos, dice. Pero hay bastante que sobresale, a lo mejor con un dron, ¿no? Se podría ver. Y dice que... Y lo mismo con Sugarloaf, dice que hay muchas especies. Yo hay muchas partes piezas de madera que no pude identificar. Lleva tiempo, lleva especialistas y lleva dinero. Pero si tiene todos los componentes, sí se puede trabajar. Yo soy como como dice el que es un museo, un nerd de museos. Muchos descubrimientos se hacen de manera colaborativa, no en una sola área del campo de acción. Y a eso aliento. Antes de ir y decir voy a ir a escarbar, va a conllevar mucha preparación, inversión, dice, para ver qué van a hacer con lo que encuentren, ¿no? Alguien necesita, eso último que yo mostré, esas colecciones, esa recolección, necesita justamente alguien que lo estudie y lo evalúe. Los arqueólogos tienen la misma realidad de cientos de años.
el coleccionar, llenar los museos, y ahora tenemos que ver la crisis de los curadores, que hay que empezar a realizar, si algo que haya una específica razón, no deberíamos de ir y escarbar las tierras, tendríamos que preservar la tierra, y lo mismo con los árboles, protegerlos. Busquen su museo local, dice, y estudien eso, no vayan a escarbar, está diciendo Neil. Déjenme saber, yo los puedo guiar, dice. Y si llegan a descubrir una especie nueva, lo pueden nombrar. Y lo pueden poner su propio nombre, dice, si quisieran. Se puede ponerle el nombre del Dr. Breck, dice. Pero pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, dice. Le pueden poner el Lorax, por si es lo que importa. Todos esos agujeros que hace el escarabajo, tengo el miedo que si analizamos, vamos a descubrir nuevas especies también. A lo mejor hay un árbol híbrido que no sabemos. Y muchas veces no podemos verlos, el contexto de la era de hielo o... Vamos a continuar. Hablaste de ir caminando por el arroyo de Sonoma y encontraste más ejemplos de esas piñas o conos. Una persona preguntó si lo que encontraban era 15.000 años antiguos. Yo diría que estaba ahí, o al menos cercano. Perdón. Pareciera mucho tiempo, pero cuando hablas de historia de la Tierra, 18.000 años no es tanto tiempo. Dice que, bueno, el arroyo estaba ahí. Dice, otro estudio que involucraba unas rocas, creo, que fueron depositadas por un río que no está más ahí, que estuvo hace 5 o 10 millones. Las cosas cambian, pero cambian, el cambio es a gran escala. Sugarloaf es parte de las montañas Miacama, creo que dice, y tienen ciertos de años, 1.000.000 de años al menos. Y local me quiere decir que por lo menos tiene un drenaje de 13.000 años. Cuando estás buscando estos especímenes, cuando buscas esa arcilla amarilla, ¿qué es lo que caracteriza esa arcilla azulada? Algunos pueden decir, lo pueden tener en su propiedad, por ejemplo. ¿Por qué es azul y por qué es característico para encontrar especímenes? Muchas veces es azul, puede ser gris, pero se ve como viejo, como una arcilla vieja. Por suerte dice que en Sugarloaf fue expuesto ese arroyo con la erosión del agua, en esas inundaciones que dijo, y se preservó. Pero si es algo interior, seco, es casi perfecta la preservación. Y es porque hay mucho oxígeno, dice. Lo peor para los artefactos y los árboles es que esté mucho tiempo mojado, húmedo, como dijo antes, se pudre fácilmente. Pero si algo está siempre mojado, van a escucharlo. O sea, si algo está hundido, sí se preserva, pero si está húmedo, no, dice, creo. Trabajé en el sur de Perú, en el desierto, y vi cosas en ese desierto, en la parte de Chile, peruana, la frontera con Perú y Chile, y vi cosas que tenían miles y miles de años. Trabajé también en entornos muy húmedos, mojados. Esta arcilla azulada es generalmente un entorno seco, que es pero si tiene ese tipo de arcilla, presten atención a esa zona. Escuché que fuera de Santa Rosa, en las afueras, escuché unos descubrimientos de mamíferos, no, ¿cómo se dice? Perdón, mamuts.
Yo solía ser paleontólogo en Berkeley, dice, todo asociado con la arcilla azul o gris. Está hablando de los fósiles pleistocénicos, creo que se dice. Eso es lo que yo vi cuando estaba en esas zonas de los arroyos. Hay algunas preguntas. Dice que es difícil elegir cuando hablamos de preservación. ¿Cómo se restauran esos especímenes de los cuales hablabas? ¿Cómo han estado coleccionando y previniendo la deterioración? Y que mencionaron sobre, sobre ese específico de este pino, ¿no? De estos conos específicos. Dice que a él le gusta crear como si fuera un invierno ártico dentro del refrigerador donde los preserva. El peligro con los Bruce Sprouts es que tuve el error con la semilla esa que contaba, lo sequé al sol y eso me di cuenta que no era bueno. Y el protocolo determina cómo se manipula, cómo se utiliza, cómo se hace toda la parte de la parte mojada. El invierno ártico es una temperatura que en un refrigerador se estabiliza y pone a una semilla en estado durmiente, dice, y conlleva a esa semilla a un proceso gradual de proceso de calentamiento o de temperatura. La semilla tiene que estar viva, dice, alineada. Si hay alguien que quiere estar interesado en probar, como decía, la germinación que le explicaba, no sé si lo van a lograr, yo podría guiarles el protocolo. Esto se hizo hace 20 años, dice el periódico en ese momento, contó un montón de historias, gente que trató de germinar hace 5.000, 8.000 años atrás también. Pero hay que manejarlo a los especímenes hay que manejarlo de una manera especial, hay que seguir un protocolo para que te dé la mejor chance de poder germinarla. Algunos de esos piñas conos son muy difíciles de analizar. Preguntan si existe algún tipo de análisis de ADN. Piensa si se podría hacer, si es una cuestión de recursos o no funcionaría. Yo creo que sí, que sería posible. Conllevaría un especialista que tenga los fondos. Y tuve esa sugerencia por un grupo de estudiantes. Yo nunca tuve subsidios, hice yo mis propios colección de ejemplos para que en el futuro alguien haga lo correcto también. Ojalá en ese sentido haya yo sido exitoso. Yo no hice las fechas de Sugarloaf, hice otros que puse fecha y sería interesante encontrar qué fechas corresponderían. Y los 6 que yo dije venía de la parte más baja del depósito. Pero creo que la fecha es mucho más importante, el estudio de radiocarbono, como explicaba, y dataría de 25 años, 25.000 años atrás. Porque, como dije, yo recolecté la parte más baja y eso ya determinaba, según la era glaciar, una transición entre ambos periodos que mencionó recién. Ahí es donde pienso que el pino de Monterrey fue como expulsado o se movió, se corrió más hacia el norte. Ahora muchos interrogantes, pero seguramente va a haber gente que va a saber responder estas preguntas. Hay cierta curiosidad entonces a los pinos de Monterrey. ¿Por qué piensas que fueron empujados a distintas áreas? ¿Tiene que ver con las condiciones más secas? ¿Algo del cambio climático? No estoy muy seguro, dice. Hay mucho
Hay mucho pino Monterrey en las costas de Sonoma, en las costas de Marín, y fueron excavados por paleontólogos hace 100 años. Como mencioné antes, Sugarloaf es el que se mencionó más temprano. A medida que los niveles marítimos se elevan, y va a depender de cómo los vemos y cómo se mantienen. Algunos de esos pinos tienen más de 30.000 años. Y no estoy muy segura de cuál es la mecánica, cómo se aplica la transición en cuanto a toda la escena, pero su desaparición se sospecha científica. Es un concepto, es una combinación de cosas, entiendo yo que dice, y que el cambio climático puede ser parte, pero también la sequía, los incendios. ¿Y qué es lo que está lastimando nuestros bosques en este momento? Es la sequía y esos grandes cambios climáticos. Hablando de la caracterización, alguien pregunta, viendo otra vez esas arcillas en esos niveles, si se puede hacer un análisis. Hay un nombre específico para ese estudio de la arcilla. Dice que sí tiene un ejemplo del polen de ambos lugares. Debería de hacerse y se puede hacer. Otra vez conlleva a alguien que quiera hacerlo, los fondos suficientes. La probabilidad es que va a conllevar tantas cosas. Hay algo que se llama Clary Core y pueden ver algo que tiene como estudios de más de 25.000 años en el condado de Lake County, y el resultado muestra de 50.000 años atrás esos bosques ancestrales. Y muestran los límites de esas ciertas especies. Y no es como en Sugarloaf, que hace 10 millones vemos como había árboles de avocados, habían rinocerontes, explica cómo era tan diferente, ¿no? Cómo el terreno cambió tanto. Eso tiene que ver todo con el cambio del clima. El análisis de polen sería algo importante para hacer, aparte de la medición de radiocarbono. Se ven cosas que nosotros no vemos. Hay seguramente una docena de especies de árboles, arbustos en Sugarloaf, así que al menos 5 de los que yo veo. Seguramente hay más, y si hay alguien que sabe lo que tiene que ver y hace un análisis de polen, todo va a sumar. Dice Daniel que por lo menos tengo 9 proyectos maestros para trabajar. Vamos a hablar un poco más de geología, dice, en los últimos 5 minutos. Hablaste de esa planicie y la época donde bajó el nivel de mar y preguntó si cómo se veía en ese momento en la planicie de Farallon. Dice que tiene que ver con la distancia, la vegetación. Me imaginaría que si se va a la parte de la última época glaciar máxima, hacia Asia, Norteamérica, se vería algo similar a la planicie Farallon. La vegetación sería más corta. Y lo más interesante o remarcable es que la gente como nosotros sobreviviría y eso daría futuro, nos daría futuro porque somos una especie que podemos sobrevivir si nos adaptamos a los cambios. Pero esa área donde estamos hablando ahora es la tundra, dice, pero en ese momento debe haber sido un poco más parecido al... Muchas gracias al participante. El Paleontology, el estudio del polen y los spores, dice.
Tenemos una pregunta más, es como grande, porque también que es curiosidad nos da. ¿Cómo ha cambiado y la geografía y la costa, cómo la geología y la geografía han cambiado en esos cambios más de masa? ¿O estás hablando que hay algunos especímenes y esas tierras como en el sur de California son los tiempos geológicos, ¿no? Me pregunto si, o me da curiosidad, si utilizas estos descubrimientos para iluminar los movimientos geológicos también a lo largo de la costa. Es una muy buena pregunta, no estoy muy seguro de tener una buena respuesta, pero la parte de Bodega Head está en la placa del Pacífico y después tenemos lo que es la falla de San Andreas, que es Tamales Bay, así que tenemos una pequeña exposición y por eso vemos que, bueno, me perdí una parte, pero dice que también esa es la razón por la cual PG&E hizo la perforación para esa torre que están haciendo, no sé qué estudio, qué proyecto, pero hicieron la excavación ahí. Dice que no es el caso de Norteamérica, las placas de Norteamérica con respecto al pino de Monterrey. Es un movimiento que es microscópico, dice, sigue siendo un movimiento, pero se mueve como una ameba, dice. En 50.000 años no se va a mover tanto. Pero en cuanto al drenaje geográfico, eso sí sería un interesante estudio. Dice que Sugarloaf es donde hay las fallas geográficas más hondas, creo, y y que esos movimientos tectónicos creo que generan un cambio en los drenajes. Pero dice que las fallas tienen como un río potencial en Bodega Head, que debe haber estado ahí o podría haber estado como también en Salmon Creek, en el arroyo de Salmon, causando lo mismo que en San Andreas Fault. Y el Salmon Creek se vació en el Pacífico y ahora vemos que está vacío, dice. Entonces podemos explicar ahí esos árboles que se están cayendo y que se apilan unos a otros y se entierran. Eso sí podría ser una cuestión de las fallas o los movimientos tectónicos. Muchísimas gracias a Breck. Quiero terminar con una pregunta graciosa. Alguien que conoce California y Sonoma tanto. ¿Cuál es tu lugar favorito en el condado? A medida que envejezco, dice, es mi casa. Pero cuando digo casa, me refiero a todo el condado de Sonoma. Yo hace 50 años casi me siento en casa, pero ir a otros lados, me gusta ir a un paseo, un hiking en Cordon Trail y en Sugarloaf, pero somos muy afortunados de vivir aquí y se pueden ir a cualquier lugar, caminar y sentirse cerca, ¿no? De acá y sentirse que están como en el cielo, ¿no? Dice, he viajado por muchas partes del mundo, estamos muy afortunados con los parques que tenemos. Tengo que dar crédito otra vez al condado de Sonoma, grupos como este, que vivimos, y a los que vivimos aquí por la contribución que hacen. Hoy estoy contenta que estoy en casa y que no tengo que manejar en ningún lado, eso es lo que más me gusta de Zoom. Como dijiste, no hay mejor propaganda que lo que acabas de decir. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Breck. Gracias. Y buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos por todo el apoyo. Y dejamos el enlace para la encuesta. Les pedimos que por favor la contesten y vamos a vernos nuevamente pronto. Adiós, muchas gracias.